Ese himno que cantamos era muy pertinente para presentar un poco el mensaje. Eh, Especialmente me hizo pensar en esa parte donde dice, fui ciego, mas ahora veo yo. ¿Sí? Porque el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes habla de eso, habla de lo que fuimos antes de conocer al Señor. Eh, Rememorar un poco qué es lo que sucedió, es lo que se llama un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió para que ocurriera ese cambio radical y qué es lo que ahora llegamos a hacer? Y también con el propósito que vamos a encontrar aquí en el mismo texto, que vamos a leer al comienzo, para que podamos insistir con firmeza en lo que el Señor se ha propuesto en nosotros. Recordemos que el Señor no solamente nos predestinó, y de hecho de esa manera no está luego en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, que según su anticipado conocimiento, según su presciencia, el Señor nos predestinó para ser rociados con la sangre de su Hijo. Ahí nos habla de la salvación, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también dice en Romanos capítulo 8, dice también que nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para eso, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él solamente no quiere, no es que solamente Él quiere rescatarnos para ir al cielo, ¿sí? No es ese, ahí no se termina la obra de salvación. La obra de salvación completa que Él ha hecho está en rescatarnos, a que pasemos de muerte a vida, ser librados de la condenación y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Por eso es que en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra también va a terminar, ¿sí? Va a completar la buena obra. Lo que va a completar no es solamente nuestro rescate, ¿sí? Porque el rescate ya fue hecho en la cruz, ahí fue consumado. Ahora Él va a ir completando en nosotros su obra de salvación al ir conformándonos de acuerdo a la imagen de su Hijo, formando en nosotros la imagen de su Hijo. Bueno, yo les invito a leer Tito capítulo 3, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 3 hasta el 8, y ahí vamos a arrancar. Y dice así la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
En el texto que acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice lo que éramos, nos marca también ese punto en el que sucede el gran cambio, el punto de inflexión, y dice lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que llegamos a ser. Pero cuando Él nos salvó, dice, cuando Él nos salvó, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, su Espíritu Santo. Bueno, ¿qué éramos antes de Cristo? ¿Y qué somos? Tiene el propósito de insistir, dice en el versículo 8, con firmeza en las cosas que Dios nos ordena como creyentes, cosas buenas y útiles en las que tenemos que estar ocupados como siervos de Cristo. En aquel muy conocido pasaje en el que se presenta la salvación por gracia y no por obras, en Efesios capítulo 2, 8 y 9 también dice enfáticamente que por gracia somos salvos. Esto es algo que viene de Dios por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya. Y ahí dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Realmente en toda la palabra de Dios está claramente establecido este propósito y este proceso por el cual Dios nos rescata y va haciendo en nosotros lo que Él se propuso que fuéramos. Bueno, el versículo 3 dice que éramos antes de nuestra conversión. Yo voy a ir repitiendo y entonces haciendo énfasis en algunas cosas. Ahí dice, por ejemplo, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esta palabra quiere decir, básicamente sería nuestros malos deseos y deleites diversos. Y vivíamos, ¿cómo vivíamos? Dice, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Para ampliar un poco esta descripción de lo que éramos, porque esto no es una descripción completa, hay muchos detalles de esto en la palabra del Señor. Podemos mirar en Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo cito una parte nomás, en Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí también vemos que éramos nosotros o cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Algunos que tienen mucha estima de sí mismos y seguramente un concepto alto de sí mismos, seguramente también sin la suficiente iluminación de la palabra de Dios. Puede pensar y puede decir, bueno, pero yo no era tanto así, tan degenerado, no era tan aborrecible, yo no era, ¿verdad? Yo era una persona más o menos que amable y yo era una persona bastante solidaria, responsable. No era así como ese que pasó y dio su testimonio y dijo que yo era un drogadicto, yo era esto y aquello, ¿verdad? Y un montón de cosas, ¿verdad? No. Entonces uno puede pensar así de sí mismo. Sin embargo, el punto que nos muestra la palabra de Dios es que de todas maneras, cada persona, cada ser humano que no tiene a Cristo en su vida, que no le invoca a Él para ser salvo y que no le declara a Él como el Señor de su vida, es un pecador y como tal está muerto.
¿sí? Así, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice que nosotros hemos citado recién que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es. Primera de Juan también. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Entonces así es de contundente la palabra de Dios. Uno puede ser una persona, a lo mejor según los estándares humanos, que cada vez son más bajos, ¿verdad? Cada vez es más baja la expectativa de la sociedad, de esta cultura postmoderna en la cual nosotros estamos viviendo. Cada vez es más baja la expectativa para decir cuándo una persona es una persona respetable, una persona buena, ¿sí? Hace poco yo escuchaba a un hombre de medios de prensa decir que la corrupción no es lo que hacen los homosexuales y esas cosas. Eso no es. La corrupción es robar el dinero público. Eso es la corrupción, decía él, ¿verdad? Entonces, un hombre público, de acuerdo a este concepto, puede ser, en su vida privada puede ser lo que se le antoje, ¿sí? Puede ser corrupto hasta la médula, adúltero, fornicario, infiel, todo. Sí, asesino, lo que sea, ¿verdad? Puede ser adicto a todos los vicios habidos y por haber, con tal de que nos robe la cosa pública, ¿verdad? Cosa que tampoco podemos saber, porque muchas veces sí hace, pero hace de una manera tan fina que o hace a lo mejor y los que denuncian estas cosas en los medios son sus amigos nomás, por eso a lo mejor no aparece entre los denunciados también, ¿verdad? Pero en fin, esa no es la medida de Dios, ¿sí? Porque la medida de Dios va hasta nuestro pensamiento, como también veíamos hasta hace poquito en uno de nuestros mensajes, ¿verdad? Que eso es lo que dice la palabra de Dios. Precisamente el hombre, porque no reconoce esa su condición de que está muerto en sus delitos y pecados, es que no viene a Dios, ¿sí? No va a Dios, no viene al Señor en arrepentimiento, en confesión de sus pecados, reconociendo esa condición. En Efesios 2:12 también, refiriéndose a ese tiempo, como estamos diciendo, antes de conocer a Cristo, lo que éramos y qué es lo que hemos venido a hacer una vez que hemos conocido a Cristo, hemos reconocido nuestra condición y vinimos a Él en confesión de nuestros pecados y en arrepentimiento y en fe. En Efesios 2:12 dice que estábamos, yo cito unas partes nomás, ustedes pueden encontrar ahí, dice que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza es hablando de la esperanza como tal como se presenta en la palabra de Dios, no la esperanza como nosotros conocemos en nuestro lenguaje común, corriente, coloquial, ¿sí? La esperanza en la palabra de Dios es la certeza basada en las promesas de Dios, ¿sí? Nosotros estamos seguros porque Dios dijo, entonces eso esperamos aquello que Dios prometió. Vamos a tocar otra vez ahí en Tito capítulo 3 estas palabras con las que va describiendo lo que éramos en el versículo 3. Dice que
Éramos entonces insensatos, rebeldes, extraviados. Ahí vamos a concentrarnos un ratito. ¿Insensato qué es? ¿Qué es en la Biblia un insensato? Es un necio. En algunas traducciones, de hecho, dice así, ¿verdad? Necios. Con frecuencia en la Escritura, el necio es alguien que en la Escritura y en la vida corriente también podemos encontrar muchas veces esto. El necio se cree sabio. ¿Sí? El necio es la persona que más se cree sabia y entendida. Y cree que sabe todo y rechaza las reprensiones, se niega a ser enseñado. En Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Algunos versículos que vamos a leer en Jeremías. Vamos a leer varios versículos. Así que si tienen algún señalador, dejen por ahí en Jeremías. Capítulo 4, dice en el versículo 22. Jeremías capítulo 4, versículo 22, hablando del insensato o hablando del necio. Nosotros éramos, dice, insensatos. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Vamos también ahí en Jeremías al capítulo 51, versículo 17. Todo hombre se ha infatuado, no tiene ciencia, y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Esto en relación a la práctica religiosa del hombre que se hizo necio, se ha infatuado, es la misma palabra, ¿sí? Fatuo, necio. Porque mentira es su ídolo, dice, se hizo necio porque rinde culto a un ídolo que no tiene espíritu. Cito también, no doy tiempo seguramente así como voy, pero en el Salmo 14:1 es muy conocido, donde dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Y se cree pues muy sabio, ¿sí? Y que él sabe todo lo que existe en el universo, ¿sí? Y no hay Dios, ¿sí? Como si fuera que ya recorrió todo y ya estudió y examinó todo. Dice, no hay Dios. Rebeldes, dice que éramos también. Rebelde es en la Escritura el que se opone a obedecer los mandamientos de Dios. Eso vamos a estar viendo. Por ejemplo, primer libro de Samuel capítulo 12. Dice en el versículo 15, mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esto es muy común, hermanos. Uno puede decir, no, pero yo nunca fui así, yo nunca fui un mentiroso, un ladrón, un asesino, etcétera, etcétera. Pero si fuimos así, si fuimos de los que no quisieron oír la voz de Jehová, rebelde a sus palabras, entonces así dice el Señor que así éramos. Así éramos. ¿Cuántas veces, cuántas personas de las más buenas, entre comillas, y civilizadas que conocemos, no quieren escuchar la palabra del Señor? ¿Sí? No solamente no quieren escuchar, o sea, presentarse o quedarse en un lugar donde se predica, sino que peor que esto es que no queremos escuchar en el sentido de que no queremos hacer caso. ¿Sí? Así como se dice, como
como dice un papá o una mamá le dice a su hijo, pero vos no me escuchás. ¿Sí? No es porque no deja que entre la vibración en sus oídos, sino porque no quiere hacer caso. Eso es rebeldía, hermanos. Daniel capítulo 9 también dice en el versículo 5, Daniel está haciendo una oración de confesión, de arrepentimiento. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es la rebeldía, hermanos. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Eso es rebeldía, hermanos. ¿Sí? Hijos rebeldes, no quisieron oír la ley de Jehová. Y ya que estamos ampliando estos conceptos, los extraviados, porque ahí dice que éramos extraviados, insensatos, rebeldes, extraviados. Extraviado es perdido. Alguien que está extraviado es alguien que está perdido. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y lastimosamente a menudo son los pastores, o sea, los que tienen que dirigir espiritualmente. Los líderes, los que extravían. Jesús les denunció a los líderes religiosos en su tiempo y les dijo, ustedes cierran las puertas, no entran ustedes y también impiden que los que quieren entrar entren. Así se hace, hermanos, cuando no se predica la palabra del Señor. Estamos hablando de la perdición. Perdido también estaba el hijo pródigo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Eso está en Lucas 15. Y el padre le dice al hijo mayor, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estábamos perdidos entonces cuando estábamos sin Cristo. ¿Y a qué vino Jesucristo? Dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué más éramos sin Cristo? ¿Qué más éramos antes de nuestra conversión, antes de nacer de nuevo? En Efesios 5:8 dice que éramos tinieblas, éramos oscuridad. Romanos 6:17, erais esclavos del pecado. Y muchas otras formas tiene la palabra de Dios de describir nuestro estado de antes de Cristo. Y hermanos, todo el que responde a estas características está en tinieblas. La persona que está en tinieblas responde a estas características, corresponde a estas características. Es rebelde, es insensato, está extraviado, esclavo de deleites diversos. Todo eso corresponde a una persona no convertida. Puede ser una persona profesante, ¿sí? Que profesa con su boca, pero no es una persona convertida. Es un necio, aunque se cree sabio. Es rebelde porque se opone a los mandamientos de Dios. Cierra sus oídos para no oír la ley de Jehová. Es esclavo de sus malos deseos, etc. Este diagnóstico probablemente dice que estamos muertos en nuestros pecados todavía. Pero si, gracias a Dios,
Eh, Fíjense en Romanos 6, 17 y 18. Si esto sucedió, entonces sí, así como dice el texto en Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, para los que hemos llegado. Éramos antes esclavos del pecado, pero obedecimos a aquella forma de doctrina, obedecimos de corazón. Hermanos, el Evangelio, creer al Evangelio, recibir la palabra de Dios con fe, muchas veces en la palabra de Dios, muchas veces se asocia, porque eso es realmente, es obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso al final del Evangelio de Romanos también ustedes pueden mirar, van a encontrar esa palabra, obedecer al Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente, no es que Dios viene a suplicarnos así para que creamos, para que nos arrepintamos, ¿sí? Creen en tu corazón, ¿sí? Creen, por favor, no, así no es, ¿sí? Dios dice en Hechos capítulo 17, también vamos a encontrar la palabra que dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿sí? Así es un mandato. Por eso es que el que se pierde porque es desobediente al llamado, desobediente al mandato de Dios. El texto que les digo en Romanos capítulo 16 está, versículo 26, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No es que Dios dice, y bueno, y si querés, ahí está, esa es mi sugerencia. No, Dios manda, hermanos. El Evangelio es un mandato de Dios para que las personas crean, para que creamos. 1 Corintios 6, 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Hablando también de varios tipos de pecado, un poquito antes, y dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces estamos viendo lo que éramos y lo que hemos venido a ser, lavados, santificados, esto es apartado para Dios, justificados, o declarados justos delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Ahí también leemos resumidamente el antes de Cristo, el punto en el que venimos al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, y el cambio radical, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 6 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio vida, dice. Juntamente con Cristo nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Todo eso es ahora que le hemos conocido. En Cristo también dice ahí en Efesios 1:11, estamos ahí cerquita, dice que somos herederos. Yo no voy a leer todo el texto, pero así dice que en Él asimismo tuvimos herencia. Esto también dice en Primera de Pedro 1, 3, 4. Esto también vinimos a hacer, hermanos. Primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y este texto seguramente ustedes pueden repetir de memoria. 2 Corintios 5, 17. ¿Qué somos en Cristo? Somos nuevas criaturas, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo siguiente, ahí en 2 Corintios 5, 17, dice que todo esto proviene de Dios. Esta es la obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Volvemos al texto del principio, Tito, capítulo 3, en el versículo 8, un poquitito más y vamos a terminar. Tito, capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto es, hermanos, el Señor quiere que en estas cosas insistamos con firmeza. No es alentarnos y solamente decir, alegrarnos porque somos salvos y esas cosas. Dios quiere que seamos, hermanos, santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Porque eso es lo que Él hizo. Y entonces tenemos que apropiarnos de eso. Dios es, dice, el que produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces tenemos que ocuparnos en eso, en las buenas obras. Vamos a cerrar con Primera de Pedro 4, 3. Primera de Pedro 4, 3. Y así dice la palabra de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, dice, ya basta. Basta, en otro tiempo anduvimos así. En todo tipo de pecados que devienen, son consecuencia de eso que al principio leímos, que dice ahí en Tito, este versículo que analizamos un poquitito, estas palabras que están en el versículo 3. Por causa de nuestra insensatez, nuestra rebeldía, y porque estábamos extraviados, y éramos entonces esclavos del pecado. Pero si hemos conocido a Cristo, nosotros ya no
lo que somos nosotros ya no corresponde a esa descripción, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios y con firmeza el Señor insiste en su palabra para que procuremos ocuparnos en buenas obras. ¿Qué buenas obras? Aquellas que Él preparó de antemano para que sus hijos anduviésemos en ellas. Oramos para terminar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, gracias por su obra de salvación en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos diste para que por medio de Él, Señor, todo aquello que por la ley no podíamos ser, Señor, viniéramos a ser. Hechura tuya, Señor, para hacer lo que preparaste, para que anduviésemos en ese camino y en ese obrar, Señor, para que el nombre de Cristo sea honrado, su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, Señor, en tu iglesia y en cada uno de los que redimiste. Gracias, Señor, por tu obra de salvación completa en Cristo Jesús. Amén.